Inteligencia de negocio en el ciclo de vida del cliente, pasando de la predicción a los resultados hasta llegar al valor. Para ello contamos con la presencia de Milena Chaparro. Milena, máster en Economía de la Universidad de los Andes, cuenta con experiencia como directora de consultoría, senior partner y directora de consultoría y analytics de LISIM. Muchas gracias a Milena por estar con nosotros, acompañándonos en esta tarde. Tenemos también señora. ¿Las dos rifas para acá? Bueno, voy a presentar el panel y después del panel podemos hacer la rifa. Perfecto. Contamos también con la presencia de Gibran Ortegón. Gibran, actualmente es CEO del Banco Popular, trabaja además en burós de crédito, donde se desempeñó como vicepresidente de consultoría y analítica para TransUnión, Cifin y gerente de analítica y consultoría de Data Crédito Experian. Además, se ha desempeñado en posiciones gerenciales en riesgo y analítica en distintos bancos locales e internacionales como Citibank y Sudameris. Finalmente, ha sido conferencista y expositor en diferentes eventos de riesgo y analítica a nivel local y a nivel internacional. Muchas gracias a Gibran Ortegón por acompañarnos. Muy bien. Y contamos también con la presencia en este panel de Rodrigo Rocha. Cuenta con un máster en Administración y Gestión de Empresas y con experiencia internacional en desarrollo de nuevos negocios, acelerando la transformación digital para optimizar la inclusión financiera, productividad, seguridad, privacidad, toma de decisiones basada en datos y analítica avanzada en compañías como Star Consulting Group y Microsoft y Lendo EFL. De manera que vamos a aprovechar a estos expertos que vienen a desarrollar este interesante tema en el siguiente panel. Bienvenidos y adelante. ¿La rifa? No, okay. Bueno, muy bien. Yo les voy recordando el tema. Sí, ¿me escuchan? Que vamos a desarrollar la inteligencia de negocio en el ciclo de vida del cliente, pasando por la predicción a los resultados hasta llegar al valor. Muy bien, adelante. Bueno, es un gusto tenerlos aquí a todos. Un gusto estar en este espacio con este grupo de expertos. Quisiera dar un poquito de contexto de lo que queremos hacer el día de hoy. Seguramente ustedes todos como entidades financieras, como proveedores de tecnología, como proveedores de soluciones, están enfrentando diferentes puntos, como por ejemplo que las instituciones financieras cada vez necesitan entregar servicios más inteligentes, sofisticados y que el cliente ni siquiera se dé cuenta de todo lo que está sucediendo. Estamos teniendo retos donde para hacer eso, para hacer esa entrega de valor, necesitamos nosotros contar con una serie de habilidades, una serie de capacidades institucionales e incluso tener que cambiar los modelos de negocio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la data debe ser el centro, la data que debe ser más estratégica? Si queremos poner el cliente al centro, muchas veces se requiere de nosotros inclusive hasta cambiar nuestros propios modelos de negocios, ¿no? Y que todo lo anterior esté soportado en tecnología. Hablamos también que los modelos de inteligencia de cliente, que muchas veces necesitan ese cambio de modelo de inteligencia de negocios, deben servir más allá de solamente tener un poder predictivo. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a tener diferentes, mucha data? Nuestras áreas de riesgo, de ciencias de datos, de business intelligence, requiere mucha data, mete toda esa data en un caldo, lo licúa y sale un modelo predictivo, y muchas veces ese modelo predictivo tiene un Gini muy bueno, un KS muy bueno, tener ese poder, pero no necesariamente sirve al resultado final, que es ser rentable, de crecer. Y lo hemos visto muchas veces, sobre todo ahorita aquí en pandemia, donde muy seguramente nos ha cambiado la data, nos ha cambiado la historia. Hay gente que por la situación económica no está confiando necesariamente en la data solita que le entregan el buró de crédito. Necesita hacer algo más. Y además de eso tenemos algunos retos y tendencias de globalización. Yo creo que hoy más que nunca, y esa globalización fue acelerada precisamente por la pandemia, el sector financiero ha dejado de ser un poquito
cada vez menos celoso, se ha abierto mucho más a otras instancias, otras alianzas, ¿no? Hace, no sé, 10 años que llegué a Colombia era prácticamente impensable compartir data como se está compartiendo ahorita. Ahorita ya tenemos APIs y otros protocolos que nos permiten conectarnos con otras interfaces usuarias. También tenemos aliados, por ejemplo, las fintechs, con las cuales podemos hacer esos ejercicios de colaboración. Entonces ya se perdió un poquito ese celo de quererlo concentrar todo y vernos al ombligo para hacer esa entrega de valor. Y la entrega de valor, ¿qué es lo que queremos que sea? A fin de cuentas, queremos que sea una entrega de valor diferenciada. Yo creo que hoy más que nunca hemos escuchado, y muy seguramente ustedes en sus entidades han escuchado, por ejemplo, el user persona, arquetipos, porque ya estamos pensando en no solamente es el segmento de consumo, no, estamos pensando en tipos de personas con necesidades específicas, estamos hablando de productos especializados, experiencia diferenciada, estamos hablando inclusive de pricing específico de acuerdo a todo ese riesgo, ¿no? Entonces, ese es el contexto que tenemos para el panel del día de hoy. Y hablando precisamente de esa diferenciación, le quería preguntar a Gibran, ¿tú cuál crees que es, pensando en esa diferenciación o esa especialización, cuáles son las 3 tendencias que están marcando el camino para ser verdaderamente competitivos, para llegar a tener esa oferta diferenciada en esos modelos predictivos para que sean más potentes? Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Gracias, Betty, por la invitación. Hay varias tendencias que se vienen visualizando y creo que son de tiempo atrás, pero que sobre todo hoy día 3 factores que han confluido bastante bien en la época en la que nos encontramos, que es el incremento inusitado de los datos, por un lado, el incremento de las capacidades tecnológicas. Ahorita estaba en una charla donde estábamos hablando de temas de fraude también, y antes desarrollar temas de fraude era muy complejo por la capacidad transaccional de manejar grandes volúmenes de datos. Ya las capacidades tecnológicas aumentaron y procesar millones de datos es algo muy sencillo. Y quizás lo último que lo teníamos de atrás, las técnicas estadísticas, pues no se podían aplicar tanto porque no existían esos otros 2, pero hoy día ya existen. Antes probablemente para desarrollar un modelo estadístico, pues nos teníamos que hacer a la poca data que se encontraba, la que la máquina podía procesar y la que las capacidades tecnológicas nos permitían extraer de nuestros data warehouses, que ayer charlábamos con el equipo y ya están pasados de moda inclusive. Entonces hoy día es el incremento inusitado de estos datos lo que nos ha llevado a tener como tendencia inicial el uso de la data estructurada y no estructurada como primer factor que hoy día nos permite trabajar un sinnúmero de modelos. Ya no hablamos solamente de data transaccional, hablamos de data de sensores o sensor data, hablamos de data de lenguaje, donde estos desarrollos recientes, sobre todo en el Natural Language Processing o el procesamiento natural del lenguaje, han facilitado este tema. Entonces yo diría que ese sería el primer factor. Un segundo, sin duda, las metodologías ágiles también llegaron para quedarse y ya se involucraron también dentro de los desarrollos analíticos. Muy seguramente dentro de esos desarrollos analíticos que ya nos habíamos acostumbrado a desarrollar con tecnologías como las de CrisDM, que muchos de nosotros utilizamos en los distintos proyectos en los que nos embarcamos en las entidades, pues hoy día se hacen con entregas incrementales, que eso nos facilita también ir agregando valor con el foco del cliente en el centro, pero pudiendo no tener finalmente un Big Bang de un modelo que al final de pronto no nos gusta o no genera realmente los resultados que queremos. El conocimiento de negocio aplicado, que creo que es un tema que nació desde el inicio cuando los estadísticos comenzamos a trabajar en los temas de negocio, pero que requerían un conocimiento específicamente aplicado a cada uno de los temas que se trabajaban. El mundo de la cobranza, el mundo del crédito, pues no se puede desarrollar simplemente por las máquinas.
y eso creo que lo hemos venido aprendiendo desde que se comenzaron a introducir estas tecnologías que hoy día permiten a cualquier persona desarrollar modelos, pero cuando vemos que esos modelos realmente no aplican, si no tienen un negocio, un conocimiento de negocio adecuado, pues también es una tendencia que estamos viendo sobre todo muy recientemente. Y finalmente el A/B testing. Creo que hoy día esa capacidad de poder desarrollar tantos modelos tan rápidamente con capacidades fáciles de desarrollar, pues sin duda llegó para quedarse y ya podemos probar muchas cosas y tener la capacidad de hacerlo, pero con el cuidado, como decía un reconocido analítico del retail, que es Gary Loveman, que es PhD en economía de MIT, que decía que hay tres maneras para poder conseguir ser despedido de su compañía, donde él es presidente de la junta directiva, son dueños de muchos hoteles alrededor del mundo, dueños de casinos en los Estados Unidos. Decía que la primera de ellas es por robar o por hacer un fraude dentro de la compañía, el segundo por acoso sexual y el tercero por desarrollar un test sin un grupo de control, que es hoy día todo lo que podemos hacer. Con eso quería pues terminar esta primera pregunta. Súper, muchas gracias, Gibran. Oye, y bueno, le quería preguntar a Milena, pensando en eso que nos decía Gibran, o sea, necesitamos entregar, habló de agilidad, estamos hablando de unos retos, digamos, estratégicos de data, de tener mucha data, pero también una serie de retos operativos, ¿no? ¿Cómo crees tú, Milena, que son las capacidades tecnológicas que tienen que desarrollar las entidades como las que se encuentran acá, precisamente para hacer esa entrega de valor, para resolver esos problemas operativos que tienen las áreas principalmente de ventas, de cobranza, de crédito? ¿Cuáles son esas capacidades tecnológicas que se tienen que apalancar las entidades? Vale, muchas gracias a todos, buenas tardes. Como lo mencionaba Gibran, pues hoy en día el tema de la información, ya contamos con bastante información en distintos medios, no solamente la información que tenemos nosotros o que capturamos de cada uno de nuestros clientes, sino que además tenemos las facilidades hoy en día de contar con otras herramientas, contar con otras fuentes de datos que podemos mezclar en estos procesos. Entonces digamos que por un lado está toda la parte tecnológica que sí de alguna forma las instituciones tienen que prepararse para manejar grandes volúmenes de información, pero que dentro de esos grandes volúmenes de información no se vaya a perder como el foco de lo que queremos analizar. Al final en ese conjunto de información lo que debemos tener en el centro es como el cliente y poder tener una fácil identificación de ese cliente que es lo que en últimas queremos analizar. A veces se complejiza el tema de hacer un modelo porque de pronto las fuentes son múltiples, porque de pronto no las tenemos lo suficientemente encadenadas para que yo al final sí pueda identificar y marcar muy bien ese cliente, que es lo que yo al final tengo que evaluar. Creo que ese sería un tema muy importante, que la parte tecnológica esté muy alineada como a ese foco central y a poder identificar muy bien el cliente, que es lo que queremos evaluar al final. El otro tema es pues toda la parte de los conocimientos analíticos y digamos que hoy en día hay muchas herramientas que manejan grandes volúmenes de información, distintos paquetes que ya se pueden aprender incluso de manera virtual y que es muy fácil acceder a ellos, herramientas como R, SAS, Python por mencionar algunas, que pueden procesar grandes volúmenes de información, que manejan distintos tipos de algoritmos, ya no solo hablamos de regresiones lineales, ya hablamos de regresiones de tipo logístico, de árboles, de clústeres, de distintas metodologías, digamos que ese es otro punto importante, y también la parte del conocimiento analítico. Y ahí en el conocimiento analítico creo que es muy importante que las personas que hacemos desarrollos analíticos no perdamos de vista el foco de lo que queremos evaluar. En última lo que estamos haciendo es analizar comportamientos, entonces es importante que las personas que trabajamos en el mundo de la analítica tengamos muy claro ese comportamiento que estamos evaluando, que tengamos siempre al cliente, al final lo que estamos evaluando es un cliente nuestro, tenemos que tenerlo en el centro y evaluar muy bien si ese producto o servicio que ofrecemos está supliendo como las necesidades que tiene ese cliente en este mundo cambiante.
Si esas habilidades desde el equipo de analítica las tenemos muy claras, es muy fácil que los modelos al final sí nos permitan llegar a resultados, porque como lo mencionaba Gibran, hoy en día hacer modelos es muy rápido, uno puede tener un modelo de un día para otro, porque la tecnología lo permite, pero lo que no sabemos al final es si ese modelo me va a permitir accionar ese indicador que yo quiero, ¿sí? Eso se vuelve como un poco más importante hoy en día que el modelo mismo per se. Modelos podemos tener un modelo diario si quisiéramos, pero si ese modelo no me lleva a accionar un indicador y a evaluar un resultado al final, no estamos haciendo el trabajo completo desde el ejercicio analítico. Tenemos que buscar que al final el modelo que estemos haciendo sí esté cumpliendo con el objetivo final, que es podernos llevar a un resultado, a tangibilizar un resultado, a mover un indicador y a garantizar que estemos dándole el tratamiento al cliente desde el punto de vista que sea, bien sea de la evaluación del riesgo de originación, de que estemos haciendo una evaluación de riesgo de recuperación de cartera, o que estemos haciendo una evaluación desde el punto de vista de que yo quiero profundizar mi relación con el cliente para que se mantenga fiel y no me vaya a desertar, porque con la competencia es muy fácil que yo tenga un cliente hoy y mañana se vaya para otra institución. Entonces, si manejamos como esos temas, teniendo eso claro desde la parte analítica, ya el tema de los modelos, de las herramientas, de las tecnologías, pues se nos ha facilitado mucho y así podemos garantizar que los modelos al final cumplan con el objetivo esperado, que es garantizar rentabilización de nuestros clientes y identificar el valor real que tiene cada cliente para nuestras compañías. Súper, Milena. Me gustó mucho ese punto porque nos hablaste, yo creo que ahí está el clavo al momento de, oye, hay capacidades, podemos generar modelos prácticamente uno diario, pero no sé, Gibran, ¿qué nos puedes contar de qué premisas o qué fundamentales o qué lineamientos deberíamos de tener para que verdaderamente se dé eso, de más allá de pensar en un modelo que prediga, tener un modelo que verdaderamente mueva la aguja en el negocio para que se sienta que agrega valor a todo el negocio, no solamente a un pedacito del proceso? Bueno, ahí es bastante relevante y pues Milena lo estaba puntualizando de manera inicial. Yo puedo hacer como dicen los americanos, un quick and dirty model, que es un modelo rápido y utilizan el adjetivo de sucio, modelo sucio, refiriéndose a que es un modelo que no tiene toda la profundización que los datos requieren de limpieza, de preparación, etcétera, sino que rápidamente lo puedo ejecutar. Todo eso se puede hacer, pero efectivamente, como lo mencionaba Milena, tengo que ser muy claro en definir los KPIs antes de desarrollar el modelo. ¿A qué le voy a apuntar? ¿Para qué quiero el modelo? ¿Cuál es el objetivo que va a tener ese modelo dentro de mi área específica, dentro del ciclo de vida del cliente, dentro del ciclo de riesgo, el ciclo de crédito que estoy desarrollando en el modelo? ¿A qué le voy a apuntar? ¿Y cuáles serían esos factores críticos de éxito? ¿Qué umbral tiene que pasar? Y no solamente estoy hablando aquí en términos estadísticos, porque finalmente la estadística simplemente es un medio para. No estoy hablando aquí de umbrales de Gini o de KS que queramos desarrollar en el modelo, sino estoy hablando de umbrales de negocio. ¿A qué le voy a apuntar? ¿Cómo voy a generar, por ejemplo, un incremento en la efectividad de la cobranza, un incremento en la efectividad de las campañas, un incremento en las utilidades producto de una mayor originación de crédito, un incremento en la rentabilidad producto de un mejor mantenimiento de los clientes, etcétera? Entonces, digamos que eso sería como lo primero. Lo segundo, y las metodologías ágiles y las capacidades técnicas que estábamos mencionando ahorita han permitido hoy que esos desarrollos de manera incremental vayan generando valor rápidamente en el negocio, porque los que nacimos hace muchos años desarrollando modelos, cuando de pronto nos tocaba, no sé si a Milena le pasó, pero a mí cuando me sentaron a desarrollar un modelo la primera vez, lo único que tenía era un Excel. Y el Excel de esa época, porque sé que aquí hay muchas personas jóvenes también, era de 60.000 registros y ahí teníamos que desarrollar los modelos. En Citibank, que trabajé, también lo mencionaron acá, habían creo que 3 licencias en todo el banco de un paquete que se acuerdan algunos de ustedes que se llama Answer 3. Y tenía uno que llegar a las 6 de la mañana porque pronto alguien ya estaba ocupando el sitio y procesar ese modelo era bastante lento. Hoy día eso se puede hacer muy rápidamente.
y no nos entregaban esos paquetes, no nos entregaban esas capacidades que, digamos, ya existían para algunos otros procesos porque no se veía el valor agregado. Con las metodologías ágiles, hoy día ya puedo ir entregando el valor, puedo ir entregando, oiga, es que esto ya le va a ir generando valor y no necesito tener una comprensión total de los datos, no necesito tener una comprensión total de la información y una limpieza completa, puedo hacer, como menciono, un Quick and Dirty Model. Y finalmente quiero puntualizar a los desarrollos analíticos cuando finalmente vemos la matriz de confusión, que nos encanta visualizarla cuando entregamos, finalmente vemos ahí cuáles son los falsos positivos, los errores tipo 1, los errores tipo 2. Tenemos que quitarnos esa tara a los de riesgo, y digo incluyéndome a mí, porque yo mismo seguramente aquí sentado en algunas otras exposiciones hace muchos años, siempre decíamos lo que nos importa es la cola de las pérdidas. Y eso es lo que tenemos que apuntarle. Y los de riesgo siempre nos parábamos en esa raya muy frenados y decíamos, es que eso es lo que le importa al área de riesgo. Y sí, ese es un sombrero muy importante que tenemos que discutir. Ojalá no me estén escuchando tanto en el banco, pero es muy importante desde que acuñamos el término de riesgo y retorno, asignarle no solamente valor a los errores tipo 1, sino también a los errores tipo 2, asignarle valor a no solamente la parte que me va a generar las pérdidas desde el punto de vista de riesgo, sino también a aquellos errores que me pueden generar pérdidas por no colocar, por ejemplo, más crédito, en el caso específico de los desarrollos de modelos de crédito, por ejemplo. Entonces, tenemos que pasar de solamente el concepto de riesgo al concepto real de riesgo-retorno, pero que lo vivamos, porque eso lo decimos hace muchos años, pero no lo vivimos. Tenemos que pasar del valor contable al valor económico que le estamos generando a la organización. Si eso se hace desde un inicio, creo que estamos entregando valor, creo que estamos llevando a la organización al siguiente nivel y efectivamente se va a ver el valor agregado de los modelos dentro del negocio. Súper. Y Milena, ahorita hablando de lo que nos comenta Gibran, porque nos dieron capacidades técnicas, hay unos fundamentales, la agilidad como que interviene ahí, pero no sé, ¿tú qué le recomendarías a una entidad que quiere hacer cambios profundos en sus modelos de riesgo, de crédito y de cobranza en cuanto a metodologías de apropiación? Es decir, la mejor implementación de esos conceptos de los que estamos hablando como para aterrizarlos, para que verdaderamente se apropien en la entidad. Sí, pues ahí es fundamental lo que mencionaba de tener siempre al cliente en el centro e identificar que a ese cliente se le puede mirar desde distintas perspectivas dentro de la misma institución, pero no deja de ser la misma persona. Y al final lo que tenemos que hacer es una conjugación de modelos desde la óptica de riesgo que yo como institución quiero absorber o quiero mitigar. Entonces, dependiendo del tipo de institución, dependiendo del tipo de producto o servicio que yo brinde, en función de eso está la tipología de modelos que yo debería desarrollar. Como lo veníamos mencionando, hoy en día podemos desarrollar modelos que hagan pronóstico de cualquier tipo de variable. Entonces yo puedo pronosticar el fraude, yo puedo pronosticar el no pago, yo puedo pronosticar si la persona va a desertar o no va a desertar, yo puedo pronosticar si la persona es rentable o no es rentable, yo puedo pronosticar si le puedo ofrecer 1 o 50 productos. Hay modelos hoy en día que me permiten saber cuál es, si la persona compra, no sé, voy a mencionar cualquier ejemplo, si es una mamá que compra teteros y pañales para sus niños, yo puedo pensar qué es el siguiente producto que le puedo ofrecer, y los modelos y la tecnología ya me permite descifrar todo eso. Entonces, como hay modelos para todo, a veces lo que nos puede estar pasando es que tenemos una infinidad de modelos y vemos al cliente en cada uno de manera separada. Entonces, hoy me llega una campaña por este lado, pero me llegó una llamada de cobro por el otro. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros mismos a generarle choque al mismo cliente, porque no le estoy generando o no lo estoy viendo de manera integral. Las áreas tampoco nos hemos centralizado, que era un poco lo que se comentaba también en la charla de esta mañana. Todas las áreas tenemos que ir al mismo ritmo en ese proceso de renovación, de innovación, de transformación, pero también en que el cliente a mí me vea como una sola institución y que yo vea al cliente como un solo centro. Entonces ahí lo más importante es que al final podamos tener como un ecosistema de modelos que se adapte muy bien a lo que yo quiero y busco con la estrategia que voy a encarar hacia el cliente, y que todas las áreas estemos sincronizadas. Entonces al final yo podría tener 1, 2, 3, 4, 5 modelos,
pero con esos modelos lo ideal es que uno tenga como clara la perspectiva desde la que quiere estar atacando al cliente. Entonces, una cosa es mirar al cliente en el proceso de vinculación, pero ese riesgo que yo identifico del cliente en el proceso de vinculación es importante que yo lo maneje durante un tiempo para poder hacerle el tratamiento a ese cliente en función de ese riesgo, para que las características del producto que le estoy otorgando a esa persona estén muy alineadas a ese riesgo que estoy visualizando a esa persona, de modo tal que eso también me apoye en todo el tratamiento en las otras áreas por las que el cliente va a seguir pasando en su proceso de vida conmigo como cliente. Y así va a ser mucho más fácil como profundizar en esa relación y como unificar esa experiencia que hay del cliente hacia nosotros y de nosotros como institución hacia ellos. Entonces ahí pues es mirar como qué tipo de modelos, las instituciones digamos que dependiendo del tipo de producto o servicio pueden manejar modelos de originación, modelos de recuperación de cartera, que son como de los más importantes y de los que nos ayudan a focalizar muy bien ciertos aspectos dentro del cliente, y tener también muy en cuenta estos modelos que ahora generamos para temas de rentabilización, profundización de la relación con el cliente, venta cruzada, y ya con eso tenemos como una perspectiva integral que al final nos va a permitir hacer una estrategia muy unificada de cara al cliente y que podamos irlo llevando como de la mano. Si yo tengo un cliente que es muy mal pagador, pues creo que primero tengo que solucionar eso antes de llegar a ofrecerle nuevos productos. Si tengo un cliente que es muy buen pagador, pues entonces ahí ya el tema es diferente y puedo meterme en el mundo de la profundización, de ofrecerle nuevos productos o servicios y de ir garantizando que yo pueda profundizar en esa relación, y creo que ese es como el ideal, ya que hoy en día es tan fácil generar modelos para todo, es más importante como irnos focalizando y centralizando en hacia dónde quiero direccionar la estrategia con cada uno de mis clientes. Súper. Ay, muchas gracias, Milena. Una pregunta para Gibran. En este momento estamos viendo mucha incertidumbre, o sea, tenemos un país que reconstruir, una economía que recuperar. Tenemos mucha data, como ambos dices, tenemos capacidades tecnológicas para construir modelos, pero por otro lado también tenemos unos efectos de, por ejemplo, hay carteras que se triplicaron su nivel de cartera vencida. Tenemos mucha gente que está recientemente reportada. Tenemos situaciones como que usos muy particulares, como nos decía ahorita Milena, de podemos llegar con la data, con el análisis adecuado, probablemente a saber los hábitos de consumo. Constantemente escuchamos a Camila Herrera, que se ha vuelto prácticamente un rockstar últimamente con todos los reportes que nos entrega de Radar de cómo han cambiado los hábitos de consumo, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre. ¿Cómo ves tú que la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, técnicas de data y analítica pueden verdaderamente ayudar a esas compañías a obviamente recuperar el terreno perdido y además que logren sus objetivos de largo plazo? Mira, yo creo que no solamente hay cosas negativas que trajo la pandemia, creo que hay cosas muy positivas. De pronto lo charlábamos ahorita en el almuerzo, el tema de la digitalización fue un tema que llegó para quedarse y lo decimos nosotros simplemente muchas veces pensando en nuestros trabajos. Pero quiero darles simplemente unos datos acá con relación a los beneficios que nos trajo, por ejemplo, la bancarización en el banco, valga la redundancia. Nosotros somos banco de pensionados, por ejemplo, ustedes lo saben, nosotros somos el principal banco en el país de pensionados y solamente con el convenio de Colpensiones manejamos cerca de 250.000 pensionados en el país. Haciendo un modelo lineal de la tendencia que traíamos de aquellos que eran pagados con archivo previo, que eran esos que eran pagados con archivo previo, eran aquellos que pese a que los pagábamos nosotros o eran pagados a través del banco, no tenían cuenta. Y haciendo una tendencia lineal para lo que fue al segundo trimestre de 2020, cuando ya estaba la pandemia en pleno, y la bancarización que tuvimos que hacer y la digitalización que se desarrolló detrás de eso, nos hubiéramos tardado 5 años más en lograr esos volúmenes de bancarización a los que se lograron recientemente en la pandemia. Entonces, esto lo estoy trayendo simplemente como ejemplo para comenzar a visualizar qué cosas buenas trajo y qué cosas hay que de pronto profundizar. Eso para nosotros fue un gran beneficio que nos hizo crecer en la digitalización. Hoy las transacciones
por ejemplo, no presenciales en el banco, se cuadruplicaron en un ratio de simplemente 6 meses durante la época de la pandemia. Eso disminuye costos, eso beneficia en términos de mejoramiento de la atención del cliente. Eso genera otros riesgos porque detrás de eso se incrementa también porque no fuimos los únicos que nos bancarizamos nosotros, no fuimos los únicos que nos digitalizamos nosotros, sino también los fraudulentos, por ejemplo, lo hicieron. Entonces, ahí también se nos dispararon los temas de fraude, pero en otros factores. Tú estabas hablando del tema de crédito. El tema de crédito, efectivamente, afortunadamente el banco no lo ha visualizado. Nosotros estamos en un segmento de muy bajo riesgo que antes de la pandemia se podía criticar mucho porque se cuestionaban las rentabilidades, pero bajo riesgo, baja rentabilidad, hoy día a un escenario de riesgo se están viendo los beneficios de esa rentabilidad. Hemos sido los principales bancos en términos de retorno por el bajo riesgo que tenía nuestro segmento. Sin duda, lo que se nos viene después de que se acabe el PAT y todo lo que hay detrás de eso, pues va a ser un incremento en los niveles de morosidad, pero seguramente se van a incrementar sobre todo en algunos segmentos mucho más riesgosos. No quiere decir que eso no afecte a Banco Popular, pero seguramente lo va a afectar en menor medida y seguramente también ustedes van a estar siendo afectados en los distintos segmentos en los que puedan encontrarse. La respuesta para eso yo la diría con 3 palabras. Segmentar, segmentar, segmentar. Es el llamado que tenemos que hacer todos, porque cada vez más tenemos que utilizar esas metodologías que aprendimos, que hoy día tenemos exponencialmente crecientes en datos, en variables que nos enriquecen y si somos muy hábiles para segmentar, vamos a ser muy hábiles para encontrar esos mejores riesgos. Pero también tenemos un reto como entidades también para dar un beneficio también a los clientes. Tenemos que identificar en aquellos y esa segmentación nos permitirá llevar a encontrar dentro de aquellos que realmente necesitan acceso al crédito, que necesitan poder desarrollar sus negocios, esos que podemos invertir con total tranquilidad, porque finalmente los bancos también somos inversionistas en los negocios de nuestros clientes a través del acceso al crédito que les brindamos. Entonces, mi respuesta debe ser: aprovechemos y que con las metodologías que tengamos las capacidades de desarrollar, seamos cada vez más capaces y más hábiles de hacer una mejor selección para descartar menos y ser muy cuidadosos en darle el nivel de riesgo que cada uno de los clientes debe tener, pero haciéndonos cada vez a data alternativa, a mejores fuentes de datos que nos permitan visualizar mucho mejor al cliente. Esa sería mi respuesta. Súper, súper. Y Milena, de cara a lo que nos comenta Jan, pues hablamos de, oye, ¿cómo le puede ayudar? Entonces, nos habló un poquito, sí, de obviamente la transformación digital acelerada, la adopción acelerada de servicios financieros, pero tú, ¿cómo ves al momento de aterrizar esos conceptos? ¿Cuáles tú le recomendarías como las premisas fundamentales para la implementación de esas tecnologías, de esas iniciativas digitales, de toda esa inteligencia de la data en los procesos y en los modelos de gestión? Pues ahí básicamente lo primero es con este tema de la digitalización, creo que lo primero es pensar en la experiencia del usuario final, y en que esa experiencia de usuario final esté muy alineada con todo el proceso interno de cuál es la data que hoy en día, cuando uno piensa en experiencia de usuario, es yo como cliente final quiero que no me pregunten sino mi cédula y que con mi cédula la institución pueda por dentro hacer todo, ¿sí? Porque yo ya no estoy dispuesto a llenarme un formulario de 50 preguntas para que me hagan el proceso, sino que yo quiero que con la cédula me hagan todo. Entonces, esa experiencia asociada a qué otras fuentes de información adicional tenemos para poder recaudar esos datos que ya no se los puedo preguntar al cliente de manera directa, sino que yo pueda consultar fuentes alternativas de información que me permitan enriquecer los datos, que me permitan enriquecer el conocimiento del cliente y que yo tenga todo eso muy bien sincronizado, porque a veces me queda muy bien, muy bonita la app de cara al cliente, pero cuando yo voy a ver los datos que tengo adentro para poder hacer la construcción de mi modelo, está totalmente desarticulado. Entonces creo que sería amarrar esa experiencia al cliente final con una buena articulación de mi sistema al interno para poder contar con toda la información,
no perder de vista esa dimensión de que lo que estoy analizando es un comportamiento del cliente, y entonces es importante que yo toda esa data de comportamiento que ya voy a ir alimentando de esa persona una vez es vinculada, la pueda estar evaluando de manera constante, que pueda hacer una muy buena profundización del conocimiento de ese comportamiento que el cliente me va a ir reflejando. Y básicamente creo que sería eso como las premisas fundamentales. Súper, muchísimas gracias. No, yo creo que nos han ilustrado bastante en lo que ha sido, pues, de los conceptos, premisas fundamentales hasta llevar verdaderamente a aterrizar. No sé si hay alguna pregunta del público que quieran abordar. Si no, yo tengo una pregunta muy interesante que hacerle a Gibran. ¿Hay alguna? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Una pregunta por allá. Si le pueden acercar un micrófono, por favor. Yo le llevo. ¿Aquí hay? ¿Uno de estos? Bueno, ok. Una pregunta abierta sobre el diseño o rediseño de modelos. Con todas estas nuevas variables, las circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo han afrontado o qué están haciendo para revisitar esos modelos de cobranza o de predicción en general, como habla el tema de hoy, ya en la vida real? ¿Cómo les ha ido? Si nos pueden compartir un poco sobre el tema. Si se entiende la pregunta. Bueno, pues básicamente un punto importante era lo que mencionaba ahorita, de pronto ya las fuentes de información no son necesariamente las que usábamos hace unos años, ¿sí? En los modelos de hace años uno utilizaba muchas variables sociodemográficas que estaban en el formulario de captura de la persona. Hoy en día ya no se tiene siempre esa información disponible, entonces hay muchos casos en los que tenemos que acudir a otras fuentes de información, tratar de utilizar información de fuentes externas, información proveniente de redes sociales, de comportamientos de la persona. Entonces digamos que eso ha cambiado un poquito en ese sentido. Y también la idea es como empezar a incorporar factores exógenos como lo son, por ejemplo, la pandemia ha sido un tema que hay que incorporarle, de pronto no necesariamente al modelo per se, porque es algo que va a ser cambiante, pero sí tener un factor diferenciador al momento de aplicar la estrategia que pueda contemplar estos aspectos. Hoy en día se volvió muy importante saber en qué sector económico o actividad económica está uno inmerso para saber si la pandemia le afectó o no le afectó, porque bien, como todos sabemos, hubo unos sectores que estuvieron más afectados que otros, entonces eso se empezó a volver una variable muy importante al modelo más que de rediseñar el modelo, de diseñar mi estrategia de cara al cliente. Entonces, si yo soy una persona que trabajo en uno de los sectores que estuvo con crecimiento negativo la mayoría del año pasado, creo que fue explotación de minas y canteras. Entonces, si una persona que trabaja en ese sector viene a pedirme un crédito, de pronto yo tengo que ser un poco más cuidadoso que si hubiese sido una persona que trabaja en banca y seguros que nunca estuvo afectada, por ejemplo. Entonces, es como un poquito tener en cuenta o contemplar ese tipo de elementos. ¿Tú quieres? Yo te la respondería, digamos, en dos sentidos. Uno es, dependiendo de la metodología de trabajo que estés teniendo en tu organización, sigue siendo o no necesario revisitar esos modelos. ¿A qué me refiero? Ahorita les hablaba de las metodologías Scrum, donde si yo sigo con una metodología cascada, efectivamente la labor de mantenimiento de los modelos se vuelve muy relevante y se vuelve necesario estar teniendo factores claves también que me permitan a mí determinar cuándo se me pinchó el modelo, o es necesario redesarrollarlo, o es necesario hacerle alguna calibración o algún ajuste. Pero bajo las metodologías Scrum hoy día, pues eso es una constante de crecimiento, entonces probablemente no es que ahora hablemos de revisitar los modelos para poder visualizar si los tengo que calibrar, los tengo que ajustar, porque la labor de mantenimiento es constante, constantemente estoy entregando valor, constantemente estoy recorriendo la metodología que les estaba mencionando previamente y constantemente tengo que estar nuevamente haciendo deliveries. Creo que los modelos de cobranza siguen siendo muy
similares en los objetivos que son estructurados en términos de el leading edge, el stabilization, el rollback o el rolamiento que hacen los clientes en cada uno de los buckets en los que están enfocados. La clave está, y mucho lo mencionaba Milena, en qué nuevos datos estoy utilizando para construirlos, en cómo estoy haciéndome ahora mayores fuentes de datos que me permitan tener un mejor lead, que me permitan mejor aperturar el performance de mi modelo para poder entregar un mayor valor y un mejor valor para mis clientes. Siempre, hoy día, y esto lo digo a modo de chiste, pero también es cierto, dentro de poco voy a ver con Jupyter Notebooks a mis hijas, que están en el colegio. Hoy creo que todo el mundo tiene el acceso porque estas herramientas hoy son open source y cualquier persona va a poder desarrollar modelos. Pero efectivamente el conocimiento que seguramente cada uno de los que están aquí sentados tiene de su negocio propio sigue siendo cada vez más relevante de involucrarlo en el negocio, pero no para sofisticarnos en las metodologías, por lo menos en mi experiencia así lo valido. Nos peleábamos en el pasado para ver qué mejor metodología desarrollábamos. En ese momento no hacíamos random forest, no hacíamos el XGBoost, sino peleábamos entre las regresiones logísticas, las redes neuronales, y mirábamos ahí, eso nos incrementaba un 1 o 2% de Gini estadísticamente. Nuevamente, si pensamos en el objetivo de negocio, no pensando en un Gini, sino pensando en la rentabilidad o en la mejor recuperación de cobro, que en este caso se debe establecer en un modelo de cobranza, seguramente la incorporación de variables, en mi experiencia, generaba mucho mayor valor agregado. Mientras la metodología, cambiándola, nos incrementaba unos 2-3 puntos de Gini, un incremento de una variable significativa podía llegar a generar cambios de 10 y 15 puntos en un modelo. Y hoy día el acceso a fuentes de datos alternativos, el acceso a fuentes de datos públicas es cada vez más necesario y lo tenemos que ir incorporando. Ahí está uno de los retos que nosotros tenemos desde el mundo de analítico, en cómo interactuar y cómo jugar más con esa nueva data para incorporarla en un modelo. No sé si te respondí la pregunta con eso. No, súper respuestas, ¿no? Me quedé... No, yo creo que muy buenas respuestas. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias a Milena, Gibran. Yo creo que nos ayudaron muchísimo. Muchas gracias.